Mercedes, hoy para presentar nuevamente tus investigaciones sobre estos dos aviadores, estos dos mercenarios que tuvieron participación en la Segunda Guerra Mundial, Julio Gil Méndez y Julio Tuya. Luis Tuya, perdón. ¿Qué te motivó a investigar sobre ellos? El primer trabajo fue sobre Julio Gil Méndez. Y era una persona a la que yo conocí en mi infancia, vivía cerca de mi casa. Entonces yo cuando visitaba su casa veía que tenía modelos a escala de aviones, tenía cuadros con decoraciones, un diploma firmado por De Gaulle, todo memorabilia, como dicen, de la Segunda Guerra Mundial. Y siendo niño a mí eso me impactó y tanto es así que unos años cuando yo estaba en el liceo le hice una entrevista, cuando dimos el tema Segunda Guerra Mundial en el liceo, por una buena idea que tuvo una profesora que me sugirió de hacerlo en entrevista, yo fui a la casa específicamente para hablar sobre su participación en la guerra, porque aunque si bien lo conocía, no era un tema que él hablara normalmente, el tema de la guerra. Todos los que lo conocíamos sabíamos que había estado en la guerra, pero no era un tema que se hablaba. Y esa vez específicamente fui y bueno, hice una grabación y quedé con esa grabación, y muchos años después Minga, que fue su viuda porque él murió en el año 84, me pidió que hiciera algún trabajo sobre él, y yo me comprometí a que iba a hacer un trabajo. Por supuesto que cuando empecé a hacerlo no tenía idea ni del tiempo que me iba a llevar, ni la profundidad de lo que terminó siendo un libro. Empezó siendo una simple biografía, y digo simple, pensé que iba a ser algo corto y terminó siendo un libro, porque realmente el material que había de las fotografías que él trajo de la guerra, más las entrevistas, más los testimonios, justificaron que terminara como un libro. Y una de las anécdotas, eso fue en el año 2002 que publiqué ese libro, y hay una anécdota que conecta a él con Luis Tuya, que Luis Tuya era mayor que él, había estado en la Guerra Civil Española, falleció en la Guerra Civil Española, y hay una anécdota que los conectaba, y eso me despertó la curiosidad en el personaje de Luis Tuya, porque de Luis Tuya realmente no sabía nada cuando empecé el libro, y no tenía nada de material, contrariamente al caso de Julio. Así que empecé la investigación lentamente, y me llevó unos años de investigación hasta que pude acumular el suficiente material como para también publicar una biografía. O sea que digamos que ese fue el camino que me llevó a hacer las biografías. Además de que siempre fue una cosa, quiero decir que el tema de aeronáutico y el tema de historia son cosas que me gustaron desde la niñez, entonces siempre me motivó a trabajar en esos temas, ¿no? Tanto Julio Gil Méndez como Julio Tuya eran dos mercenarios que en principio no tenían ninguna vinculación con los hechos bélicos. ¿Cómo los catalogarías vos? ¿Qué los motivó a ellos a participar de un conflicto en el cual no estaban involucrados directamente? Indirectamente, porque cualquiera de los dos tenían conciencia de lo que pasaba en el mundo y de hechos que afectaban a nivel global el mundo. Y el fenómeno, en el caso de Julio Gil, él tenía una posición muy clara en contra de lo que era el nazismo y lo que representaba el nazismo en esa época del mundo. Y en aquella época, para Uruguay, Francia era como el modelo de país, y entonces el hecho de que Francia haya sido ocupada por los alemanes, que Hitler haya tomado París, todo eso era, para mucha gente lo consideraba una afrenta. Y, o sea, por un lado existía esa conciencia de a lo que iba a enfrentar, y por otro lado estaba el hecho de que él, como aviador y como persona joven que quería conocer el mundo, era una oportunidad que se le presentaba, porque él se iba a enrolar en las Fuerzas Aéreas. En aquel momento él fue a Londres, o sea que él comenzó en lo que era la Real Fuerza Aérea Británica,
y bueno, empezó a volar aviones que eran como la última tecnología de ese momento, digamos, era una oportunidad profesional a la vez que una convicción que él tenía. En el caso de Luis Tuya eso es más fuerte, porque Luis Tuya era una persona con ideas políticas muy fuertes, y cuando lo mismo cuando sucede la Guerra Civil Española, si bien es un conflicto lejano, en aquella época el mundo vivía lo que sucedía en España como que el futuro del resto del mundo iba a depender de qué bando ganara en esa guerra. ¿Qué significa una persona con ideas muy fuertes? Con ideas muy fuertes quiero decir que era una persona ideológicamente. Él, estando en España, él se afilia al Partido Comunista. Yo no tengo documentos ni puedo encontrar si él, antes de ir a la Guerra Civil, ya era comunista, porque en entrevistas con algunos familiares de él me comentaban que él había sido anarquista. De todas formas, haya sido anarquista y se hizo comunista después, o haya sido siempre comunista desde joven, esa posición política, digamos que él fue a España a luchar contra el fascismo. Lo tenía. Pero anduvo en la Guerra del Chaco también. En la Guerra del Chaco, es verdad, él fue antes a la Guerra del Chaco, y también por un tema de que cuando estalla la guerra entre Paraguay y Bolivia, desde Uruguay existía una simpatía hacia Paraguay, se veía a Paraguay como una víctima de un país mucho más poderoso que realmente lo era Bolivia, y él fue un poco, y él lo dice, se lo declara a otros compañeros mientras está en el Chaco, que él fue un poco porque sentía la culpa como uruguayo de lo que fue la participación uruguaya en la guerra de la Triple Alianza. Entonces él consideraba que con su ayuda a Paraguay él por lo menos enmendaba en algo lo que él consideraba el error que había sido la participación uruguaya en la Triple Alianza, ¿verdad? Cuando terminó la Triple Alianza, lo aclaro por la duda para el que lo esté viendo, el que no lo sepa, fue cuando Argentina, Brasil y Uruguay se aliaron para destruir Paraguay, y fue una guerra que destrozó a Paraguay. Cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, tanto Tuya como Gil Méndez, como todos los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, los orianeses prácticamente fueron olvidados. Sí, creo que sí. ¿Qué lectura haces de eso? Realmente, en el caso de Tuya, yo supongo que estoy casi convencido de que el hecho de que haya sido comunista no lo ayudaba mucho a que su trayectoria, su participación fuera demasiado difundista, excepto dentro del círculo de izquierda, digamos. El resto de la población no compartía, digamos, sus ideas. Supongo que es por eso. En el caso de Gil Méndez, en el caso de él y de muchos veteranos, ellos volvieron y fueron recibidos como héroes. Pero al poco tiempo casi todos, porque he escuchado historias de otros del grupo que fueron, que fue junto con él, sufrieron momentos de depresión, dificultades para volverse a adaptar a una vida normal después de haber pasado por todas las situaciones extremas que pasaron en la guerra, y casi todos, algunos tuvieron realmente finales muy tristes, y otros superaron, digamos, esa crisis, esa depresión, y continuaron con sus vidas. En el caso particular de Julio, él quiso continuar su carrera como aviador en Pluna, se presentó a un concurso de aviadores e increíblemente, con todas las horas de vuelo y la experiencia que traía de la Segunda Guerra, lo rechazaron. Y eso fue una cosa que fue muy, muy dura para él, y después asumió que sí, que no iba a poder continuar trabajando profesionalmente de piloto, y se dedicó se casó, su señora Minga tenía un establecimiento rural y él se dedicó al trabajo agropecuario, y el tema de la guerra ni él mismo lo hablaba, o sea, le gustaba hablar mucho de eso. Entonces, digo, estoy intentando una respuesta, no sé si es esa la causa, que siempre, de todas formas, igual me llama siempre la atención que con todos los uruguayos que participaron en la Segunda Guerra Mundial, cada vez que se conmemora un aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, siempre las mismas imágenes de Normandía, de todo, y no mencionan a todos los uruguayos que fueron, que sería una cosa justa recordarlo cada aniversario, del final de la Segunda Guerra, porque
en su medida todos ellos contribuyeron también, ¿no? Por lo menos en ese bando, ¿no? Debe haber habido otros uruguayos que estuvieron del otro lado. Seguro. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vos.